el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en el periódico Universal escribíamos precisamente sobre el terrorismo, ese laberinto de la política internacional y lo que es difícil de combatir precisamente en el laberinto de la política y la diplomacia al terrorismo, porque en este caso el terrorismo islámico es una nueva forma de golpear, no solamente militarmente como lo están haciendo en Irak y en Siria, sino mediante lo que llaman la nebulosa islámica. En muchos sitios del mundo, lo vimos en Nueva York precisamente cuando empezó Bin Laden destruyendo las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, pero después fueron los grandes actos terroristas en París, en Roma, en Madrid, en Bruselas. Recientemente hemos visto lo que ha ocurrido en España, en Barcelona, y el análisis de muchos especialistas tratando de encontrar alguna manera de terminar con ese terrorismo que daña la economía, las finanzas, en el caso de España el turismo y una zona tan importante como es Cataluña. Pero el centro donde el terrorismo está fundamentalmente militarizado es en Siria, particularmente en la zona cercana a Irak, y en Irak, donde hoy precisamente tenemos buenas noticias porque así como tomaron a Mosul, la zona más importante para los terroristas, donde proclamaron el califato y donde hay petróleo que podían financiar sus acciones, hoy las fuerzas iraquíes avanzan al centro de Tal Afar, otro centro terrorista en la región. Las fuerzas iraquíes avanzaban el miércoles hacia el centro de Tal Afar, uno de los últimos bastiones del grupo Estado Islámico en el país. Vehículos blindados y fuerzas paramilitares ingresaron por la mañana al barrio de Al-Nur, apoyados por aviones que atacaban posiciones señaladas por la milicia. Los combatientes yihadistas bloquearon las principales avenidas con camiones y montículos de arena para frenar el avance de los militares. También han atacado mediante kamikazes a bordo de coches bomba. Se trata de la primera incursión en la ciudad desde que cayó en poder yihadista en 2014. Unos 30.000 civiles están bloqueados en Tal Afar. La ofensiva ha desatado temor de un nuevo éxodo de civiles intentando huir de los combates. Los comandantes de la batalla esperan que la conquista de Tal Afar sea mucho más rápida que la de Mosul lograda en julio pasado. Y en los Estados Unidos sigue la polémica del presidente Trump y los medios de comunicación social. Precisamente fustigó a la prensa y se defiende en un encendido discurso después de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días y los ataques continuados a los medios de comunicación social. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes su reacción luego de los disturbios en Charlottesville y volvió a atacar a la prensa y las élites. Y me refiero a las realmente deshonestas personas en los medios y los medios falsos. Se inventan historias. En muchos casos no tienen fuentes. Dicen que una fuente dice algo. No existe tal cosa. Pero no informan los hechos, al igual que no quieren informar que yo hablé duramente contra el odio, la intolerancia y la violencia y condené fuertemente a los neonazis, a los supremacistas blancos y al KKK. Trump ha sido blanco de duras críticas de demócratas y republicanos por no condenar enérgicamente una marcha de supremacistas blancos, que derivó en violentos disturbios con antirracistas que dejaron una mujer muerta. El discurso del martes fue fervientemente aplaudido por sus seguidores dentro del centro de convenciones, aunque los manifestantes en contra del mandatario protagonizaron luego choques con la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos. 5 de ellos fueron arrestados. El vicepresidente de los Estados Unidos está en labor diplomática. Primero fue una visita a América Latina y conversaciones con Colombia, con Argentina, con Chile, donde el tema central sigue siendo Venezuela. La política venezolana, el tema de los derechos humanos, los detenidos políticos, el tema de los alimentos, las medicinas, la violación de derechos humanos y el tema sobre todo parlamentario, el que se hiciese una constituyente sin la referencia a la voluntad popular para convocarla o no y ahora sobreponerla a lo que es la Asamblea Nacional que fue elegida y donde la mayoría es de oposición. Todo esto hace que Estados Unidos y otros países, sobre todo de Europa, tengan una línea muy dura frente a Venezuela. Y en el caso de Estados Unidos incluso han llegado situaciones como la del presidente Pence, el vicepresidente, que asegura que no va a permitir que Venezuela se desmorone en una reunión con venezolanos y precisamente en Miami. El encuentro entre venezolanos y el vicepresidente estadounidense Mike Pence se llevó a cabo en la Iglesia Católica Guadalupe ubicada en la ciudad de Miami, en El Doral.
o como muchos le dicen, Doralzuela, esto por la gran cantidad de venezolanos que viven allí. Esta reunión contó con la participación de emblemáticos representantes políticos. El funcionario norteamericano empezó a hablar casi a las 5 de la tarde, a pesar de que la reunión estuvo pautada para las 11:30 de la mañana. Durante la espera, se pudo observar la presencia en el templo de figuras venezolanas residenciadas en Estados Unidos, como el exdirectivo de PDVSA Juan Fernández, el empresario Eligio Cedeño, el vicealmirante Mario Carratu Molina y algunos periodistas como Carla Angola, Gaby Peroso, Alejandro Marcano, José Pernalete, entre otros. También estuvo la actriz Belén Marrero y el analista Carlos Blanco, y también, de muy bajo perfil, estaba el ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos del gobierno norteamericano, Roger Noriega. Antes del discurso, el vicepresidente Pence sostuvo una reunión VIP con un grupo de 15 venezolanos. En privado, el vicepresidente escuchó las versiones de los magistrados Alejandro Rebolledo y Tony Marval, el alcalde de Chacao Ramón Muchacho, Gustavo Marcano de Lecherías y Werner Jiménez de Maturín, los estudiantes José Sabarce y Reinaldo Marves, y Francisco Márquez. La directora de Venezuela Awareness, Patricia Andrade, el activista Kennedy Bolívar, el directivo de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, la hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, Daniela Schaudenfort, la madre de Génesis Carrero, María Eugenia Tobar, y el exdirector del despacho de Enrique Capriles, Óscar López. Durante el encuentro, se hizo entrega de un documento con los puntos más importantes de su petición, mientras que el alto funcionario aseguró que hacía todos los esfuerzos para que las sanciones hacia los políticos venezolanos no solo vinieran de Estados Unidos, sino de otros países latinoamericanos que le habrían manifestado su solidaridad. El vicepresidente no mencionó la opción militar con la que especuló el presidente Trump. Al terminar el evento, las personas que asistieron se quedaron con una sensación de que hizo falta más. El comentario generalizado fue que se trató de un acto de Partido Republicano para hacer propaganda a Trump y que no hubo resultados claros y específicos. Muchos de los asistentes fueron con la idea de que se aprobaría la ley de estatus de protección temporal, que ofrecería un respiro a quienes se encuentren ilegalmente en el territorio norteamericano, pero Pence no abordó este tema. Cabe destacar que el vicepresidente estadounidense visitó algunos países de América Latina con la supuesta intención de estimular la ayuda hacia el país caribeño. Pence inició su gira el pasado domingo en Colombia. Un día después llegó a Argentina, uno de los más sólidos aliados sudamericanos con el que cuenta Washington. Asimismo, estuvo en Chile y en Panamá, en la gira de mayor nivel institucional en la región desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Durante su gira, Pence retiró la intención de la Casa Blanca de incrementar su papel de policía hemisférica para salvar la región de los estados fallidos, porque eso es lo correcto, según sus propias declaraciones. Pence también aseguró que la administración de Trump tiene muchas opciones para Venezuela, pero confía en una salida pacífica. La diáspora venezolana está extendida por todo el mundo, se habla de un número cercano a los 2 millones que han tenido que irse por las condiciones económicas, sociales, la inseguridad y la situación política del país. Esto obliga a que también reuniones como esta se puedan hacer en otras partes del mundo, aunque también el gobierno pues tiene sus embajadas, consulados, oficinas gubernamentales, donde aprovecha también de plantear la tesis gubernamental. Sin embargo, los venezolanos en el exterior, en su alta mayoría, pues, son de la oposición, y es lo que vimos allí precisamente en Miami. Y nos referimos ahora a una elección muy importante en Angola, un país que produce petróleo, es también miembro de la OPEP, ha sido muy cercano en la relación con Venezuela, y donde hubo una figura histórica de primera orden como fue Jesús Eduardo dos Santos. Es la primera elección marcada en la historia por la ausencia de este presidente. Este miércoles se llevaron a cabo las elecciones en Angola que significarán la despedida de Eduardo dos Santos, presidente del país africano desde 1979.
Esta jornada electoral, a la que estaban citados más de 9 millones de angoleños, está marcada por la despedida de una de las figuras más prominentes de la historia política del África postcolonial, José Eduardo dos Santos. El cambio, la palabra que más resuena, no se acaba de concebir. El partido que dos Santos ha capitaneado desde hace 38 años, el Movimiento Popular de la Liberación de Angola, ganó con un 72% en las últimas elecciones en 2012, a mucha distancia de la oposición más cercana, la UNITA, que consiguió el 19%. A primera hora de la mañana del miércoles se produjo uno de los momentos más esperados de la jornada, la última vez que dos Santos ejerció el voto como jefe de Estado. El mandatario, de 74 años y con problemas de salud, acudió al centro de votación del distrito de Ingombota en Luanda, alejado por primera vez del colegio de Cidade Alta, donde se encuentra el Palacio Presidencial. El nuevo candidato del Movimiento Popular de Liberación de Angola y sucesor de dos Santos, el ministro de Defensa Joao Lourenço, dijo en vísperas de las elecciones que no sería un presidente títere, respondiendo a todos los que asumen que gobernará bajo la sombra de dos Santos. En unas declaraciones a periodistas extranjeros, Lourenço dijo que quería liderar un milagro económico y que quiere luchar contra la corrupción. Angola es tras Nigeria el segundo exportador de petróleo de África. Sin embargo, con un crecimiento atado al precio del crudo, ha entrado en recesión debido a la caída del precio del barril. Lourenço heredará un país con graves desigualdades sociales y en recesión. La pregunta es, si cambiará o no el estilo de gobernanza. El problema del Movimiento para la Liberación de Angola es que se ha desvinculado del pueblo que no quiere conocer la realidad, opinó Francisco Carlos, periodista local. Un pequeño elenco de personas se ha quedado con el control y los beneficios del país. La UNITA y CASA son en cambio partidos más inclusivos, añadió. El líder del partido de la oposición CASA, Abel Chibukubuku, ha denunciado la mañana de este miércoles irregularidades en el proceso electoral y distintos grupos de la sociedad civil han recibido denuncias, pero la jornada transcurrió en general sin incidentes graves. La jornada electoral comenzó a las 7 de la mañana bajo la mirada de 1.200 observadores internacionales. Este jueves podrían empezar a conocerse los resultados provisionales, aunque la Comisión Electoral tiene de plazo hasta el 6 de septiembre para anunciar el recuento definitivo. Angola solo ha conocido dos presidentes desde su independencia de Portugal en el año 1975, Agostinho Neto, que gobernó durante 4 años, y José Eduardo dos Santos, que lo ha hecho durante 38. Ahora, con una salud muy frágil, se retira de la primera línea, abriendo una nueva era, o no, a la historia de Angola. Desde Brújula Internacional, Jefferson Adrián. En África la transición hacia la democracia ha sido muy complicada y muy difícil, casi siempre fue producto de guerras de carácter interno y también internacionales, con mucha participación, como en el caso de Angola, la propia Cuba, en los procesos de liberación. Sin embargo, el ejemplo más extraordinario ha sido el de Sudáfrica, donde gracias a Mandela y a Leclerc, las dos figuras más importantes, los blancos se dieron cuenta de que tenían que entregar el gobierno, nombraron precisamente una comisión de la verdad, un programa, una hoja de ruta para la transparencia y sobre todo para que el poder llegara a manos de la mayoría negra que estaba totalmente marginada, y la minoría blanca, que no llega a un 20%, entendió que tenía que ir a la democracia, y hoy Sudáfrica es una de las democracias más sólidas en el continente. Vamos a un corte y venimos para hablar de un tema en la política internacional como es la corrupción con el profesor Wilmer Hernández, abogado y académico. La diplomacia es la corrupción. Se habla de 4 jinetes del apocalipsis, que son el terrorismo, el tráfico de drogas, lo que es también la delincuencia organizada y la corrupción. Por eso invitamos hoy a Wilmer Hernández, abogado especialista en este tema. ¿Por qué en América Latina es un cáncer realmente para la democracia y la corrupción? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación y a la teleaudiencia y a este canal pues, por esta oportunidad. Bueno, indiscutiblemente que debemos decir que la corrupción ha abierto una página inédita en la historia contemporánea en América Latina. Si retomamos, hacemos una revisión histórica desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, hemos visto cómo esa imposición de la monarquía, con ese poder absoluto que tenía el monarca de hacer la ley, no está sujeta a ella. Digamos que la génesis de ese elemento ha traído lo que hoy
podemos escribir como esta página inédita de la corrupción en América Latina, y una de las debilidades que yo creo que debemos evaluar del tema de la corrupción es la debilidad en el ordenamiento jurídico en América Latina. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental que estudia y promueve medidas contra los crímenes corporativos y contra la corrupción política en el ámbito internacional, creada en el año 1993, que tiene su sede en Berlín, en Alemania, vemos cómo esta publica anualmente un índice que se denomina Índice de Percepción de la Corrupción. Este índice de percepción de la corrupción coloca en América Latina un elemento bastante importante. Vemos cómo en ese indicador evalúa de 0 a 100 en ese índice de percepción de la corrupción, asumiendo los países de 0, los más próximos a 0, como los más corruptos, y los que más se aproximan a 100, los que son países menos corruptos. Usted que ha estado trabajando en organismos públicos y privados en materia de Contraloría, ¿es difícil detectarla? ¿Es fácil perseguirla? Bueno, los mecanismos jurídicos que existen en América Latina y sobre todo en nuestro país, debo afirmar con toda responsabilidad que yo digo que estamos nos quedamos, el elemento de la lucha contra la corrupción, estamos en el preámbulo de la lucha contra la corrupción. Nos quedamos los órganos de control fiscal, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, aglutinados en una organización internacional que se llama la INTOSAI, que es una organización internacional que aglutina las entidades fiscalizadoras de América Latina, donde entra inclusive nuestro país, Venezuela. Vemos cómo ese elemento de la lucha contra la corrupción nos quedamos en el preámbulo. ¿Por qué? Porque nos falta hacer los elementos esenciales del control, que sería seguimiento y la evaluación final del control. Por ejemplo, en el tema de las obras inconclusas, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, hay indicadores muy importantes donde vemos que esa lucha, ese seguimiento, esas obras paralizadas y la incidencia de ellas en el daño patrimonial y lo que significa el daño patrimonial. Se habla en el caso de Odebrecht, que ahora es el tema de la corrupción en América Latina, en el caso de Venezuela, de obras por un monto de cerca de $20.000 millones, y que muchas están inconclusas y no terminaron. Y hay toda una línea de corrupción donde han llegado presidentes, como en el caso del Perú, o señalamientos de políticos, incluyendo el propio Lula en Brasil. Es que es fácil en ese sentido poder detectar dónde están estos culpables. Claro, lo que le decía, si revisamos el elemento cualitativo de lo que es la corrupción, el flagelo de la corrupción, hemos visto cómo no escapa en la actualidad, en este esquema de la globalización, no escapa la Iglesia Católica. Vemos como en el Vaticano... El Papa tuvo que cambiar precisamente al jefe de finanzas del Vaticano. Exactamente. Siendo una organización eminentemente espiritual. La monarquía española, claro, vemos como pariente del rey. Claro, el esposo de la hija del rey. Cuestionada, pero la justicia marcha. El Papa hizo sus arreglos y terminó en España un juicio claro, transparente. El tema de América Latina es que muchas veces no se llega a tomar a los culpables ni a la repatriación de capitales. Sí, pero ahí lo que tenemos que luchar, doctor, en los cambios legislativos que tenemos que próximamente imponer, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, es los cambios legislativos que nos permitan establecer el mecanismo del apoliticismo político partidista de los órganos, de las entidades fiscalizadoras superiores en materia de control fiscal, que desvinculen los hechos de corrupción de los partidos políticos. O sea, no pueden haber funcionarios que no sean electos por medida con la debida acreditación y con la debida probidad que significa el ejercer la función de control de nuestro país en América Latina. Por eso es que vemos, si revisamos este índice de percepción de la corrupción, vemos como Chile y Uruguay son los países menos corruptos en América Latina. O sea, ese índice de percepción que suma, que llega a 100 midiendo la evaluación, vemos como Chile y Uruguay están cercanos al 80. O sea, que significa que son los menos corruptos, como los que se acercan un poco más a nuestro país, a nuestros vecinos, están en el orden de 30, 32, y nuestro país está en el rango entre 0 y 9, de acuerdo a la última medición que hace Transparencia Internacional. Con el tema de los delitos económicos, sobre todo, y en el caso de la corrupción, no solamente basta con seguir al culpable o perseguir al culpable, sino también traer esos dineros que se fueron, repatriarlos. Y sobre todo repatriar los dineros y garantizar ese patrimonio público, porque el flagelo de la corrupción
el elemento del patrimonio público, ese daño patrimonial, nosotros lo hemos perdido. Si revisamos nuestra legislación, la Ley Orgánica de Hacienda Pública de 1938 en Venezuela establecía como elemento esencial para combatir la corrupción el daño al patrimonio. Vemos en la legislación actual el daño patrimonial se ha diluido en el tiempo y solamente se circunscribe como un elemento cualitativo de la aplicación de una multa que va entre 100 y 1000 unidades tributarias. Esto significa que nuestra legislación le da o le resta poca importancia el daño patrimonial a los fines de establecer la responsabilidad administrativa en que incurren funcionarios públicos en nuestro país y en América Latina. Usted hablaba del apoliticismo de los órganos controladores. ¿Se está cumpliendo eso en América Latina? En la actualidad vemos que no, porque si revisamos este índice que maneja Transparencia Internacional, nos dice que ese elemento del apoliticismo partidista como elemento esencial para la evaluación de la gestión del gasto público, nos dice que lo estamos manejando tomando como elemento esencial la esencia política de quienes controlan contra la afinidad, que pudiéramos decir de una manera, que tienen contra los gobernantes. O sea, puede haber entonces favoritismo cuando se es del mismo partido, sobre todo en actividades gubernamentales. Académicamente hablando, pienso que sí. O sea, indiscutiblemente, si no ponemos de un lado el elemento del apoliticismo partidista contra el combate de la corrupción. Sin embargo, aquí en el caso venezolano hay concursos para los contralores a todos los niveles, ¿no? Hay concursos a niveles de los contralores municipales de nuestro país, solamente los contralores municipales, porque la ley que regula la elección de los contralores estadales está engavetada en la Asamblea Nacional, ya tiene prácticamente 15 años engavetada. ¿Cómo se forma un contralor? Los contralores nos formamos nos sujetamos los contralores municipales a un baremo que tiene la Contraloría General de la República. ¿Qué carreras estudian en la universidad? Ciencias políticas, derecho, economía y contaduría. O sea, son áreas específicas que están vinculadas al control del gasto público, porque nosotros evaluamos la veracidad, la exactitud del gasto patrimonial en que incurren los órganos de la administración pública en la consecución de sus planes, obras y servicios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esa es la esencia fundamental del control. Y a nivel de experiencia que usted ha tenido latinoamericana, con conocimiento de otros países en materia de Contraloría. En materia de Contraloría vemos cómo la Contraloría de Chile tiene el elemento muy fundamental, esencial sobre el esquema de control que ha logrado minimizar la corrupción a los niveles, digamos, aceptables. Vemos cómo Contralorías como que adoptan el sistema europeo como la brasilera, que tiene un tribunal de cuentas, que es una de las propuestas que yo pienso que tarde o temprano los legisladores de nuestro país deberían asumir, un tribunal de cuentas que tuviese facultades administrativas y jurisdiccionales que permitan no solamente medir las acciones de los órganos de control y de las administraciones, sino que sea un tribunal especial en materia de tribunal de cuentas, como en Brasil y como en Italia, que mide y toma las decisiones, no solamente la evaluación administrativa, sino que aplicar las sanciones jurisdiccionales de aquellos que incurren en hechos de corrupción. Ha habido, por cierto, últimamente en Venezuela, sanciones contra controles municipales, ¿no? Pero las sanciones que hemos visto contra controles municipales están vinculadas a lo que uno de los elementos, al tema político, uno de los temas que maneja Transparencia Internacional como abuso de poder, que está contenido en nuestra Carta Fundamental, que es el tema del abuso o desviación de poder, y vemos cómo, y respetando, si se quiere, quienes tienen la responsabilidad de conducir el control de nuestro país, la forma de la escogencia de los controladores. Sin embargo, hay ejemplos que usted mencionaba, por ejemplo, la Unión Europea es muy estricta en materia de control de gastos, incluso tiene una instancia supranacional que debiera tener Mercosur o UNASUR de carácter de imponer a los estados esos controles fiscales, ¿no? Es así. Inclusive en Italia vemos como no solamente los órganos del poder público realizan el control, sino que también tienen la facultad que empresas privadas acreditadas en el área de control, de contaduría, de finanzas, pueden realizar estas actividades de seguimiento y control de las obras y de los gastos públicos que realizan los países en materia de la ejecución de sus planes de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias al profesor Wilmer Hernández, profesor universitario, pero también con larga experiencia en materia de Contraloría local, pero también con experiencia internacional. Vamos al corte y venimos con otras informaciones y otros análisis de la realidad mundial, siempre dinámica y compleja. Prensa internacional que llega a Brasil tras pedido de su captura, llegó de madrugada este miércoles prometiendo develar casos de corrupción precisamente vinculados a todo lo que en el Brasil se ha llamado el caso Odebrecht,
pero que también tiene ramificaciones en otros países de América Latina, incluyendo jefes de Estado, como es el caso de los expresidentes en propia Perú y en el presidente de Panamá. Son situaciones que seguramente se van a desarrollar en los próximos días, pero veamos la noticia que llega del Brasil. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llegó la madrugada del miércoles a Brasilia, procedente de Colombia, a donde huyó denunciando una persecución política en su país. Ortega participará el miércoles en una cumbre de fiscales del Mercosur en la capital brasileña. ¿Qué va a decir mañana? Sí, voy a hablar de Odebrecht, el caso de corrupción en Venezuela y mi situación. Gracias. Ortega afirma tener pruebas de supuestos pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano anunció el martes que pedirá a Interpol una orden de captura en contra del exfiscal. No obstante, los estatutos de Interpol establecen que el organismo tiene prohibido intervenir en asuntos de carácter político. Ortega se apartó del gobierno chavista en marzo tras denunciar una ruptura del orden constitucional y condenar la represión en las protestas opositoras que han dejado 125 muertos. En el caso de la señora fiscal, ella podría pedir asilo territorial, no solamente en el caso de Brasil o Colombia, que han ofrecido otorgárselo, sino también la protección necesaria para poder seguir adelante las investigaciones con el caso precisamente que generó Brasil y que hoy en día está implicando a muchos gobiernos. Se hablaba de 90 millones de dólares en el caso de comisiones en Venezuela, pero una inversión muchísimo mayor que en obras que nunca se pudieron terminar. Es parte de lo que vamos a ver los próximos días. Sin embargo, yendo a Brasil también vemos que el índice de la Bolsa de Sao Paulo, dentro de los nuevos cambios del gobierno, pareciera tener el nivel más alto en los últimos años. El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo cerró el martes superando los 70.000 puntos por primera vez desde enero de 2011. El indicador fue impulsado por las espectaculares alzas de Electrobras, un día después de que el presidente Michel Temer anunciara su intención de privatizarla. Estamos dejando en el sector de la infraestructura de Brasil y en el sistema eléctrico brasileño una nueva empresa mucho más ágil, mucho más moderna, que saldrá después de todo este proceso. Las acciones ordinarias de Electrobras se dispararon 48,87%, seguidas de las preferenciales que avanzaron 32,59% en las dos mayores alzas de Ibovespa, que cerró a 70.011 puntos. La valorización de las acciones de Electrobras movió más de 63 millones de dólares, según cálculos del diario económico Valor. Analistas señalaron que es difícil predecir si el Ibovespa se mantendrá por encima de los 70.000 puntos. A pesar de la recesión y la crisis política, la Bolsa de Sao Paulo terminó 2016 con avance de 38,9% a 60.227 puntos, siendo su primer año en verde desde 2012. En 2015, cuando el país se sumía en la peor recesión de su historia, perdió 13%. Brasil, a diferencia de Venezuela, que tiene una crisis política, la ha sabido manejar inteligentemente dentro de los canales y cauces democráticos y constitucionales, sin la situación tan dramática que vive Venezuela. Sin embargo, se esperan, igual que Argentina, con el cambio del sistema político y económico, mejores resultados, como vimos precisamente en el caso de la Bolsa de Sao Paulo. Vamos a un corte y venimos con más información, siempre en el escenario internacional. Usted está bien. Para una guerra contra los infieles, Dar el Islam es la tierra del Islam, donde se supone que viven y conviven los que creen en Mahoma y sobre todo en Alá, Mahoma su profeta. Mientras que el yihad sería la guerra contra los que viven en Al-Grab, que es la tierra de la violencia y de la espada para poder imponer esa religión. Por eso tenemos una aproximación teórica a eso que es el yihad, de lo cual lo vemos todos los días en los periódicos, pero que hay que entender que es una visión radicalizada de un pequeño grupo interpretando mal el Corán, porque el Corán, como todas las religiones abrahámicas, monoteístas, son religiones de paz, de diálogo y de amor. Veamos. El yihadismo más allá del ISIS y el futuro de Siria e Irak. En este 2017, el control territorial del autoproclamado Estado Islámico seguirá disminuyendo. Ya perdió el control de Mosul,
pero en vez de desaparecer se transformará en una organización de carácter mafioso y no cesará la violencia terrorista en el conjunto de Irak. Los retrocesos territoriales del Estado Islámico en Siria podrían ser más limitados. Al régimen de Bashar al-Assad y a sus aliados rusos e iraníes les interesa explotar la amenaza de Daesh. Por ello, priorizan la lucha contra grupos rebeldes en el noroeste del país. Y los intentos para llegar a una solución política y militar al conflicto seguirán siendo frágiles y parciales. Con todo, la marca de Daesh de aparente invencibilidad quedará tocada. Y eso, junto al retorno de combatientes, incentivará todavía más ataques terroristas en Europa y en la región. Con todas las miradas puestas sobre el Estado Islámico y los acontecimientos en Siria e Irak, podrían pasarse por alto otras fuentes de inestabilidad. Egipto representa un riesgo sistémico. La situación de Yemen es dramática y Arabia Saudí está atrapada. Y el conflicto árabe-israelí podría reavivarse durante un año, en el que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu puede poner a prueba la lealtad del gobierno estadounidense. Desde Brújula Internacional, Marianny Pujol. Y esto nos obliga también a una aproximación a esa confrontación que hay más allá del yihadismo entre sunitas y chiitas por la hegemonía, los sunitas con Arabia Saudita, los chiitas con Irán, pero que también la prensa internacional hace referencia permanentemente. Veamos. El Islam consta de dos ramas principales, los sunitas y los chiitas. Una división que tiene su origen en la lucha por elegir al sucesor del profeta Mahoma, tras su muerte en el año 632. La mayoría de sus compañeros designaron a su amigo y suegro Abu Bakr, mientras que otros creían que la sucesión del profeta caía en su primo y yerno Ali y sus descendientes. A pesar de las diferencias doctrinales y prácticas religiosas, los 1.600 millones de musulmanes están de acuerdo en que no hay otro Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Ambas corrientes creen también que el Corán es la palabra de Dios. Los sunitas son mayoría en el mundo islámico, 80% de los musulmanes. En Medio Oriente, Arabia Saudita es considerado como el país de mayoría sunita más poderoso, mientras que el chiismo es la religión oficial de Irán. Los chiitas son mayoría en Irak y Bahrein. Importantes comunidades chiitas viven también en Pakistán, Líbano, Yemen, Siria, Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico. Las tensiones entre estas dos corrientes, a menudo reactivadas por rivalidades políticas, han convocado violentos enfrentamientos, especialmente en Siria e Irak. En Siria, los sunitas dominan la oposición del gobierno del presidente Bashar al-Assad, que pertenece a una rama laicista del chiismo. El régimen de Damasco es apoyado desde hace 3 años por Irán. Los rebeldes sunitas están financiados sobre todo por Arabia Saudita. En Irak, la invasión estadounidense en 2003, que acabó con la dictadura de Saddam Hussein, resultó en la llegada al poder de la mayoría chiita, reprimida durante mucho tiempo. La mayoría sunita acusa a los chiitas de privarla de sus derechos. Los extremistas se aprovechan, alentados por los avances de combatientes sunitas en Siria. Un grupo de yihadistas ultrarradicales sunitas, llamado el Estado Islámico, ha ganado terreno. Este grupo ha amasado un considerable botín de guerra, formado por dinero, armas y petróleo, durante su brutal ofensiva en Irak. Ha creado un emirato islámico en una zona entre Siria e Irak y planea expandirse. Ese es un eterno problema de división en el mundo islámico entre chiitas y sunitas que arrancó con la propia muerte de Mahoma en el 632. Los sunitas creen más en la doctrina sunna, en la doctrina, mientras que los chiitas en la herencia sanguínea propia del profeta y, como decíamos, están concentrados fundamentalmente en un 60-70% en el mundo árabe y en el caso de los chiitas en Irán. Aunque en el mundo también están extendidos, en Caracas hay chiitas y sunitas, afortunadamente conviven en perfecta armonía y el propio Corán es la base fundamental de la verdad revelada. Sin embargo, políticamente hay una situación de confrontación entre Irán, que es y representa junto con los chiitas en el mundo total un 15-20%, y el 80% que es
la corriente sunita, donde el centro es precisamente Arabia Saudita. Vamos al corte y seguimos más adelante con los escenarios internacionales de Brújula Internacional. Usted está viendo. En este laberinto internacional complicado, complejo, de tantos crímenes, afortunadamente ha nacido un nuevo derecho penal internacional y sobre todo con la creación de la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya. 1945 fue la creación de la Corte Penal de Nuremberg. Vimos y conocimos en la historia el primer tribunal internacional que fue seguido por el de Tokio. En los años 90 fueron los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda, y en el 98 se creó la Corte Penal Internacional. Hoy hablábamos de corrupción y decíamos que también hay delitos como el narcotráfico, el terrorismo, que no hay instancia internacional para juzgarlos. Sin embargo, la Corte Penal tiene ya 4 delitos internacionales y seguramente en el futuro podrá tocar también delitos como los señalados, que son importantes en el derecho penal económico internacional. Es importante, por lo tanto, acercarnos en la formación que queremos dar en Brújula Internacional a temas tan extraordinarios y sobre todo que son muy académicos, pero que tenemos que entender en la sociedad civil, porque la Corte Penal es una garantía para la democracia en el mundo, para la defensa de los derechos humanos y particularmente para que los delitos no queden sin el castigo correspondiente. Veamos esta información preparada para ustedes y así nos despedimos hasta mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes. El derecho internacional y las relaciones internacionales en el siglo XXI tratan de perfeccionar a la comunidad mundial mediante el establecimiento de una justicia universal. En 1945, terminada la Primera Guerra Mundial, se estableció el Tribunal de Nuremberg para perseguir a quienes habían tenido crímenes terribles y habían cometido contra la sociedad mundial y particularmente en el caso de Alemania, producto del nazismo. Allí se logró un tribunal penal internacional que condenó a muerte y sancionó a muchos de los culpables por esos delitos de guerra. Igualmente, el Tribunal de Tokio estuvo orientado en la misma dirección. Era imposible crear una instancia permanente, un tribunal que la comunidad internacional tuviese como propio y de carácter universal, por los problemas entre Moscú y Washington, entre capitalismo y comunismo, y la área de influencia que tenían en esa bipolaridad. Sin embargo, caído el muro de Berlín en 1989 y después del fin del comunismo, la comunidad internacional de los estados decidieron crear la Corte Penal Internacional en 1998 con la facultad para limitar 4 delitos internacionales tipificados, aun cuando son muchos más los que ocurren en el campo de las relaciones internacionales. En ese momento se establecieron 4 delitos que hoy sanciona la Corte Penal Internacional, establecida en La Haya, que son los delitos de lesa humanidad, el delito de guerra, el crimen contra la agresión y sobre todo el genocidio. Sin embargo, se reclama por los estados en las próximas reformas de la Corte Penal Internacional establecer también como delitos y tipificarlos el caso del narcotráfico y el terrorismo. Es importante que exista una instancia jurídica internacional permanente como la Corte Penal, donde los individuos, sobre todo jefes de Estado, diplomáticos, militares, que han tenido funciones de gobierno y que han atentado contra la humanidad, puedan ser sancionados. Por eso vemos que el presidente de Liberia, Charles Taylor, está condenado en La Haya por 40 años por delitos consagrados en el Estatuto de Roma. Igualmente, el presidente de Sudán, Omar Bashir, no puede salir de su estado porque han decretado la persecución contra él por esos delitos también, particularmente en función del daño que causa a la comunidad, no solamente nacional, sino mundial. Hoy la justicia tiene que ser universal y no puede haber impunidad. Incluso magistrados como el juez Garzón de España proponen una justicia universal penal y cualquier delincuente por delitos graves puede ser sancionado en cualquier lugar. Por ahora Venezuela es parte de la Corte Penal Internacional y todos nuestros actores políticos podrían ser llevados cuando se violenten los derechos humanos. El presidente Caldera firmó el Tratado Internacional en su último gobierno y en las discusiones de la parte final del tratado, y el presidente Chávez en el 2002 hizo parte a Venezuela a ratificar el tratado
de la creación de la Corte Penal Internacional. Es importante tener esa instancia internacional porque los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es fundamental que se pueda manejar y sobre todo salvaguardar. El derecho internacional humanitario es en caso de conflictos armados, nacionales o internacionales, y el derecho de los derechos humanos en cualquier situación y en cualquier país. Claro está que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios y tratados internacionales, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obliga a Venezuela y tenemos que estar vigilantes en la aplicación y en la defensa de esos derechos humanos. Hoy hay una justicia penal internacional.